Conversamos ahora en CNN Prime con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo y en directo cuando son las 8:49 en nuestro país. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, Muchas Mónica. gracias. Perfecto. Quisiera Muchas preguntarle, gracias, agradecido yo. Quisiera preguntarle primero cuál es su visión de la situación en Venezuela en este momento, poniendo un poco de contexto que hoy día se llevaba por parte de Maduro a la justicia, lo pongo entre comillas, venezolana, un recurso para que se certifiquen las elecciones. Además se hablaba de la posibilidad de perseguir también judicialmente y apresar a María Corina Machado y Edmundo González. Y mientras, por otro lado, el Centro Carter dice estas elecciones no son democráticas y los otros rivales de las propias elecciones le piden al régimen que entregue las actas. Mónica, esta es crónica de un fraude en cámara lenta que degeneró en un robo grotesco. Era una suerte de fraude en cámara lenta cuando no se permite que participe María Corina Machado, cuando hay un abuso de los medios hegemónicos de parte del Estado, cuando hubo toda serie de obstáculos. María Corina no podía desplazarse, María Corina Machado, por el territorio nacional. Claramente había indicios de que algo venía cuando no permiten que ingrese observación electoral cualificada, ni la OEA ni Naciones Unidas, y desinvitan a la Unión Europea. Y a eso se le agrega que en días previos a la elección evitan que lleguen invitados del lado de la oposición, senadores chilenos, parlamentarios argentinos, ecuatorianos, mexicanos, de Colombia, claro. Un grupo de exmandatarios que fuimos secuestrados aeronáuticamente en Panamá y junto a nosotros varios aviones para que no lleguemos para allá. Pero ¿qué se pensaba, Mónica? Que iban a hacer algún tipo de fraude y manipular actas. Ni siquiera hubo eso. Entendamos lo que está en curso. Es un robo grotesco. En la Corte Electoral, el señor Amoroso apellida, y es un sinuoso mafioso con prontuario, hizo un anuncio verbal sin actas, sin mostrar un solo voto, proclamando a Maduro de presidente. Ahora el señor Maduro, cuando sus empleados lo proclaman sin mostrar actas, y cuando Edmundo y María Corina Machado han mostrado actas, no de ellos, actas del sistema electoral de Maduro, ahora Maduro pretende que sus jueces, que son otro grupo de empleados como son el sistema electoral, validen este robo grotesco sin presentar una sola acta. ¿Qué le parece que la OEA, el Consejo de la OEA, haya fracasado en lograr consensuar una declaración que le exigiera a Venezuela que revelara las actas de las votaciones? Penoso de la OEA, disfuncional totalmente, y claramente hablemos de los números. 17 países, los más serios de las democracias, han pedido y han votado para que a Maduro muestre las actas. Ya estamos a 3 días después de que concluya el acto y ni un acta ha sido mostrada de parte del órgano electoral. Esas actas sí las ha mostrado y demostrado María Corina Machado que Edmundo González ganó. Faltó un voto en la OEA porque se requiere 18 de 35. Es enrevesado esto, Mónica. La silla de Cuba está vacía, la de Venezuela está vacía, pero están en el denominador de 35 países, se requiere 18 votos, faltó uno, y aquí hubo un rol patético, triste y doloroso de Brasil, México y Colombia. México saliéndose de la sala y Brasil y Colombia absteniéndose. El resto de los que se abstuvieron son los empleados caribeños, penosamente Bolivia, Arce es empleado de Maduro, Honduras también. Pero faltó un voto y es triste que Brasil, que Colombia, que México, hermanos mayores del hemisferio, no hubiesen accedido a decir nada más que lo que sería normal en cualquier democracia. Muestren las actas del supuesto triunfo y no una mera declaración verbal. No existe un acta que haya producido el órgano electoral y no las producen porque María Corina las tiene, las ha subido a una página web y muestra que Edmundo ganó por 37 puntos. Es una goleada épica y un triunfo aplastante de Edmundo González que Maduro está tratando de robarse de forma abominable. Quisiera preguntarle respecto de su país. El presidente de su país fue de los primeros, junto con Honduras, que son democracias, más allá de la visión crítica que usted pueda tener, digamos. No estamos hablando de Cuba, estamos hablando de
Bolivia y Honduras junto a países como Cuba, Irán, China, Rusia, y sale a felicitar lo que denomina como un triunfo legítimo de Nicolás Maduro en estas elecciones. ¿Cuál es el juicio que usted tiene respecto del presidente de su país? Son parte de la sociedad de este conglomerado criminal. El régimen de Rusia, ¿qué podemos esperar? Maduro es un burdo hijo de Putin, trabaja para él. Está hermanado con la teocracia iraní, está lleno Venezuela de gente de Hamas y Hezbollah. El triángulo tiránico del Caribe son Cuba, Venezuela, Nicaragua. De ellos, ¿qué vamos a esperar? Y hay gobiernos en el Caribe que han vivido de la dadivosidad petrolera, que han sido financiados por el régimen de Chávez y después de Maduro, entre los que se incluye gobiernos que han sido elegidos democráticamente, como el de Honduras y el de Bolivia, aunque de forma cuestionable, pero que son meros títeres, esbirros y serviles del régimen de Maduro. No se puede esperar mucho de ellos, nada de ellos. Da vergüenza, Mónica, que acá están peleando por la sigla partidaria y por la candidatura del próximo año en Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, pero se pelean por eso, pero fueron socios del saqueo económico que destruyó mi patria como nunca antes en la historia, y también tiene un concurso para ver quién va más rápido, Arce y Evo Morales, a lustrarle los zapatos a su jefe, el tirano Maduro, que es un dictador atroz, feroz, criminal y delincuencial. Hay sanciones que usted bien sabe, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando también, yo me hago cargo de mi opinión, de una dictadura como la venezolana, pero sabemos que no todo vale, evidentemente, en el derecho internacional para enfrentarse a una dictadura. Y desde esa perspectiva quiero preguntarle, ¿las sanciones económicas golpean a los pueblos? A un pueblo en este caso eventualmente que ya está muy golpeado, y por eso en general la normativa internacional dice las sanciones económicas en contra de los pueblos, los bloqueos son cuestionables y son rechazables. Si es que eso es así, quisiera preguntarle qué otras posibilidades tiene en general la comunidad internacional y específicamente también Estados Unidos. ¿Qué esperaría usted de Estados Unidos en este contexto, sabiendo que ellos están además en un proceso electoral? Por lo tanto, claramente nunca América Latina es la prioridad, pero además están en un año electoral. Entonces quisiera preguntarle qué esperaría más allá de las declaraciones. Acciones firmes, evidentemente, están en proceso electoral. Por eso Maduro, la elección de diciembre de este año, la anticipa a julio para separarse de la elección norteamericana, para estar en medio de las Olimpiadas como distractivo. Estamos en medio de la transición del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, por eso escogió la fecha cuando estaban distraídos. Es larga el tema de sanciones. La mayor sanción de la historia económica en Venezuela ha sido el desastre y la debacle que ha generado Maduro. La economía venezolana es la cuarta parte de lo que era cuando empezó Maduro. En los años de Chávez y Maduro le han quitado 14 ceros a la moneda, han saqueado $1 trillón o mil millones de dólares en el término nuestro que usamos de recursos, 30% de eso se lo han robado. Ha sido la mayor sanción y te doy un ejemplo. El señor Amoroso, que lo viste proclamar sin actas a Maduro, estaba bajo sanciones personales por ladrón, por mafioso. Con ingenuidad la Unión Europea le aflojó las sanciones. Biden, con mucha ingenuidad, le devolvió al tesorero Alex Saab del conglomerado criminal de Venezuela, le devolvió narcosobrinos, le aflojó las sanciones petroleras. A cambio, se suponía de que Machado candidatee. Y acá que tuvimos que inscribir la oposición al sustituto de la sustituta de la que debió ser candidata. A ese nivel de desastre llegó esto. Y ahora la cuestión es muy, muy simple, Mónica. La gente ha votado. Hay actas, están publicadas. Está demostrado que esto fue un triunfo apabullante por 37 puntos y han anunciado que Edmundo ha supuestamente perdido por 7. Es de 44 puntos la distorsión y el robo que están haciendo. Nunca antes se ha visto algo de esta dimensión en América Latina. Maduro quiere robarse la presidencia. Ni siquiera es fraude, es robo directo sin producir las actas, porque las que se tiene y se han mostrado demuestran a todas luces que Edmundo González ganó apabullantemente. Quisiera hacer una pregunta sobre una información que entrega Nicolás Maduro hoy día.
Sabemos que Perú ha reconocido a Edmundo González como presidente electo. Chile no ha hecho eso, pero el presidente de nuestro país ha dicho que es muy difícil de creer en los resultados, ha exigido que se muestren las actas y han tenido una posición bien dura, tanto que el canciller de nuestro país, Alberto Van Claveren, ayer nos dijo en CNN Chile que la expulsión de diplomáticos era propio de regímenes dictatoriales. En ese contexto, entendiendo aquello, hoy día Nicolás Maduro asegura que, son sus palabras, varios de los detenidos tras las protestas en Venezuela fueron entrenados en Chile y Perú. ¿Qué credibilidad le arroga usted a esta declaración y le parece casual o tendrá que ver con la postura de estos países? Es un cinismo sin límites que se convierte en lo que se llama proyección, querer echar las culpas propias a otros. ¿Quién ha llevado adelante una ejecución extraterritorial? Es Maduro en Chile, del soldado Ojeda, que lo han descuartizado en pedacitos, lo han puesto en una maleta y lo han depositado a 1,5 metros. ¿Quién es colonia cubana? Maduro. ¿Quién es el fraudulento que se roba todo? Maduro. ¿Quién ha mandado criminales del Tren de Aragua por todo el hemisferio a cometer delitos, incluyendo esta ejecución extraterritorial? Maduro. Se llama proyección, Mónica, querer echar culpas a otros de lo que él viene haciendo hace tiempo, porque tú decías, te haces cargo, yo hace tiempo que le digo, es un narcodictador atroz, feroz, puro y duro, y la gente en Venezuela votó aplastantemente 67-30 para liberar ese territorio venezolano, para volver a ser democracia y para volver a ser la tierra de gracia y no un refugio de delincuentes de Hamas, Hezbollah, iraníes, rusos, que dejen de exportar gente y cocaína y que vuelvan a exportar petróleo y que sean democracia como manda la Carta Democrática. Es importante que usted exprese su punto de vista. Tengo que solo puntualizar que está en proceso de investigación del caso del horroroso asesinato del exteniente Ojeda. Está todavía en proceso de investigación en nuestro país. Lo quiero cambiar de tema, relacionado evidentemente con Venezuela, pero ¿cuál es su visión como expresidente? ¿Cree usted que se puede provocar una nueva ola migratoria en nuestro país? Ha habido reuniones también de las autoridades pensando en el norte de Chile. ¿Cree usted que se puede y en qué condiciones y de qué magnitud producir una nueva ola migratoria? Ya hay 7 millones y entre 7 y 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país. Entonces, la pregunta es, ¿prevé usted que pudiera producirse una nueva ola migratoria? 3 consecuencias directas si Maduro se enquista en el poder, Mónica. Primero, pasaremos a ser una región híbrida y no democrática, como dice la Carta Interamericana. Cuba, Nicaragua y Maduro, que se roba con mera proclamación y sin actas, ya no seríamos una región democrática y cualquiera se puede robar elecciones. Penoso para la región como democracia. Segundo, si queremos que Venezuela deje de ser un refugio de delincuentes internacionales, Hamas, Hezbollah, disidencias de ELN y FARC, hay que reconocer el triunfo de Edmundo González. Y si queremos que Venezuela vuelva a exportar petróleo, sea la tierra de gracia, y deje de exportar los casi 8 millones que han migrado en el éxodo humano más grande, tenemos que tener a Edmundo González y se va a multiplicar. Si la gente pierde la esperanza en Venezuela de recuperar democracia, van a salir en inmigración masiva mayor a la que ya hemos visto, causando un enorme problema hemisférico. La democracia en Venezuela y reconocer el triunfo del mundo permite que la región sea democrática, que Venezuela sea territorio libre de delincuentes y que Venezuela deje de exportar a su gente que sale sufriendo lejos de su patria para encontrar la oportunidad económica que hace años se la niega Maduro con el desastre que ha generado ese dictador tremebundo. Voy entonces, para ir cerrando, a un tema que nos compete tanto a los chilenos como a los bolivianos, y es el siguiente. Primero, quienes escapan de una dictadura deben ser considerados automáticamente como refugiados en los países a los que lleguen. Mire, hay que dar el mejor... Perdón, Mónica. Se lo pregunto de nuevo, no se preocupe, se lo pregunto de nuevo. Sí. Quienes huyen de una dictadura como la venezolana, ¿deben ser considerados automáticamente como refugiados en los países a los que lleguen? Y se lo digo en el contexto del derecho internacional que sostiene que no se puede devolver a alguien cuya integridad o peligro esté en riesgo.
Todo migrante debe ser tratado de forma humanitaria. Colombia dio el ejemplo, documentó y dio trato ciudadano absoluto y pleno a todos, casi 2 millones que se fueron para allá. Todos debemos ser solidarios, pero Mónica, está claro de que hay un límite a la capacidad de absorción. Intentamos ir a Panamá con Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, que enfatizó eso. Dijo que Colombia ha sido muy solidaria, pero más de 2 millones, si viene 1 millón más, se hace logísticamente casi imposible brindarles el trato humanitario que merecen, sobre todo considerando que Venezuela fue el país que acogía a refugiados y perseguidos políticos de Chile, de Bolivia, de Uruguay y de la Argentina durante años. En solidaridad debíamos tratarlos de esa manera. Y fue un venezolano, no migrante, pero libertador, que vino acá a caballo hace 2 siglos y nos dio independencia, soberanía y libertad. Bolívar, por él llevamos su nombre. Tenemos que ser solidarios, pero claramente debemos entender que la crisis, si Maduro se queda como dictador, tanto de criminalidad como de migración, Sí. como de destrucción económica, solo se va a exacerbar, y por eso yo saludo la posición firme del presidente Boric, que incomoda a Maduro, porque no lo pueden sindicar como a Lacalle o como a Paraguay o a Milei de ser derechista. Él toma una posición de principio. Esto no es de izquierda o derecha. Maduro es ambidiestramente autoritario para conculcar libertades y pisotear derechos. Eso es lo que dice el presidente Boric, y con todo lo peligroso que un boliviano reconozco un mérito a un chileno, lo hago siempre, y lo hice cuando estuve en Chile, cuando estaba Sebastián Piñera, que en paz descanse y lo guarde. Nosotros reconocemos muchos méritos y queremos mucho a Bolivia, pero cierro con la última pregunta, que sí es un tema espinudo entre Bolivia y Chile, y es el siguiente. Hay una complicación porque cuando no solo venezolanos, sino que ciudadanos o nacionales de otros países entran por Bolivia hacia nuestro país y no son detenidos en la frontera de Bolivia, luego devolverlos no son aceptados por Bolivia. Y eso ha creado una complicación para nuestro país, porque solo aceptan que les devolvamos finalmente los bolivianos, pero no a todas esas personas que han pasado a través de la frontera boliviana y son de otros países. Desde su perspectiva, ¿cómo se soluciona esto? Este problema es estructural y pasa en todo lado. ¿Qué hacen los venezolanos de Estados Unidos? Son deportados de vuelta a México. De Estados Unidos no pueden ir a Venezuela. Se da en muchos países este fenómeno, y en mi país, lamentablemente y tristemente, hay un fenómeno muy claro. A la gente legal, a la gente de bien, en mi país no se la recibe, pero como han legalizado la producción de coca en el Chapare, que se hace cocaína, aquí llegan narcos de Brasil, narcos de Uruguay, a eso los reciben con brazos abiertos, y pululan gente de Irán que pasea como Pedro por su casa. Ese es un problema de mi país, donde se trata discursivamente de tener una posición sobre migración para la gente de bien, pero los delincuentes campean felices. Este narcotraficante uruguayo célebre, Marcet, vivía en Bolivia con toda clase de documentos y toda clase de protección. El problema de mi país es que hay un gobierno inepto que es abierto a los delincuentes y criminales, porque la producción de coca del Chapare, protegida por Morales, se hace cocaína y nos atrae delincuentes, y a la gente de bien a cambio se la maltrata. Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Conversamos recién en vivo con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Los invito a revisar la entrevista que le hicimos en exclusiva en CNN Chile a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, desde París. Primero quisiera preguntarle cuál es su opinión general sobre lo ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en estos momentos tras las elecciones. Bueno, un poco para utilizar alguna figura literaria, lo que estamos viendo en Venezuela es la crónica de un fraude anunciado, pero ha sido un fraude mayúsculo, un fraude evidente, es decir, es risible y ridículo si no fuera por las consecuencias políticas y hasta humanitarias que tiene sobre su población. Creo que la evidencia que hasta ahora ha circulado demuestra que eso es así. Es decir, hay un desfase entre las actas que han venido dándose a conocer con respecto a los resultados que fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
Como expresidenta, entonces, usted tampoco reconoce a Nicolás Maduro como presidente reelecto. No, en absoluto. Y mal harían los gobiernos en hacerlo. Veamos que en ese campo, en el campo internacional, los gobiernos han salido como mínimo cautelosamente a hablar del tema. Serían contados con las manos, los dedos de la mano, ni siquiera nos caben en una mano los gobiernos de América Latina que han reconocido este triunfo y aquellos que quizás se precipitaron hoy están revirtiendo su posición diciendo que no se puede reconocer hasta que no Ujú. se dé una garantía de que los datos se van a poder conocer acta por acta, centro por centro. Veamos el caso más evidente, que es el caso de Colombia. El presidente Petro ha moderado su tono y está precisamente exigiendo también esas condiciones. Muchos otros gobiernos salieron desde el inicio diciendo lo mismo, de manera que en este momento son muy pocos los gobiernos y por supuesto del mismo corte autoritario quienes Ujú. están reconociendo este triunfo. Vamos a ir a analizar eso luego, pero antes retrocedamos un paso en el contexto incluso general de este proceso eleccionario. El propio régimen dejó ingresar muy pocos observadores. Uno de los que el mismo régimen validó fue el Centro Carter. El Centro Carter ayer ha dicho que estas elecciones no se pueden calificar, todo este proceso eleccionario, como democrático. ¿Qué peso le asigna usted a esta declaración? Bueno, un peso muy grande. Primero yo quiero decir que si bien el Centro Carter hace un trabajo que no es comparable nunca con lo que hace la observación de la OEA o la observación de la Unión Europea, que tienen más recursos, despliegan equipos de manera más amplia en todo el territorio Sí. nacional, tienen expertos en muchas áreas, a pesar de que ellos no a ese tipo de observaciones no se les invitó. El Centro Carter sí fue invitado a pesar de sus limitaciones y precisamente confirmando lo burdo de esta estafa, el Centro Carter llega a la misma conclusión que estoy segura habrían llegado los otros observadores. De manera que no es solamente también el Centro Carter, ya también algún personal desplegado ahí de Naciones Unidas empieza a manifestar sus dudas y importante decirlo, algunos candidatos de la oposición, que no necesariamente la oposición que representa Edmundo González, están también diciendo lo Sí. mismo. Gente que era antes cercanas precisamente al chavismo que gobierna Venezuela. Hasta la hora en que estamos conversando, a lo menos hay 12 fallecidos en las protestas y más de 700 detenidos. Eh, un tema gravísimo, pero además quiero preguntarle qué le dice de lo que usted prevé que viene para adelante con una oposición que no tiene dentro de Venezuela ninguna institución a la cual acudir para hacer reclamo y por lo tanto han convocado a manifestaciones pacíficas. Pero ¿qué nos dicen estas cifras ya ahora, habiendo pasado pocos días, de lo que puede producirse en este país? Yo veo un escenario muy dramático. Si vemos hacia atrás, el régimen ha tendido a intensificar su represión en cada capítulo en que la gente, aún por la vía pacífica, les ha reclamado las cosas básicas como la transparencia y el respeto al voto. De manera que, ¿por qué va a ser distinto ahora? No lo Mm. veo. Pienso además que algunos gobiernos mandaron señales confusas. Veo que están haciendo correcciones y quizás la comunidad internacional de nuevo logra, a diferencia de otros momentos, articularse, incluyendo gobiernos que han sido entre comillas, amigos o aliados del régimen, podría ser que algo cambie. Hay que además señalar que quizás hay un ingrediente adicional que podría funcionar, y es que algunos sectores del chavismo histórico ya vienen expresando su preocupación de que todo lo que está pasando con Maduro más bien va a afectar ese legado histórico de Chávez y podrían también convertirse en un factor que desestabilice al régimen Mm. en una dirección diferente al pasado. Esperemos que así sea, pero de momento las señales son muy preocupantes: encarcelamiento y violencia contra quienes protestan pacíficamente. ¿O sea, usted cree que va a crecer aún más la represión con las consecuencias que aquello puede tener?
Cuando escuchamos a tres voceros importantes del régimen, como es el fiscal general, como es Jorge Rodríguez y como es el otro diputado, ahora se me fue el Ujú. nombre, Diosdado Sí. Cabello, cuando escuchamos los mensajes de ellos son mensajes que básicamente tocan tambores de guerra, que lo que están es diciendo en fin, diciendo que están sembrando pruebas en el fondo porque están forzando acusaciones contra los principales líderes, incluyendo a Edmundo González, a María Corina Machado, y esto lo único que busca es neutralizarlos posiblemente encarcelándolos a ellos también. Si los encarcelan, ¿qué puede desatar en la población venezolana el hecho de que pusieran tras las rejas a María Corina Machado, líder de la oposición, y Edmundo González, que para la oposición y para ya parte de la comunidad internacional sería probablemente, si es que se valida, el presidente electo? Sí, Mónica, yo no tengo la menor duda de que los venezolanos van a seguir ejerciendo presión en las calles, pero también las poblaciones tienen un límite. Recordemos cuando Claro, el pueblo venezolano se sí. alzó hace algunos años atrás y fue mucha la gente joven que falleció. Yo no siento a los padres, después de haber visto esas experiencias, empujando a sus hijos o ellos mismos Mm. tirándose a las calles a protestar. Yo vería aún más migración fuera de Venezuela, más venezolanos abandonando su país, más allá, de nuevo, insisto, de su valerosa posición y de la posición de algunos líderes Sí. que aunque ya se les ha ofrecido refugio o asilo, dicen que se van a quedar ahí, pero bueno, en el pasado los encarcelaron y de nuevo la represión finalmente terminó echando a la gente para atrás, muchos de ellos huyendo del país. Sí, usted prevé entonces que puede producirse una nueva ola migratoria en la región. Podría producirse si este proceso de tensiones se prolonga. Entiendo. De nuevo, a mí me parece que esto está mucho en manos de los líderes de las democracias más grandes de la región que en el pasado, y añoramos a esa América Latina, en donde México y Brasil se convertían en una especie de conciencia lúcida que procuraban intervenir para resolver de buena manera los problemas. En esta ocasión no ha sido así, pero Eso esperaríamos que quería, algo cambie eso y que quería podamos ver algo profundizar así. en su experiencia. Quería preguntarle porque ya le voy a preguntar por otros países, pero el rol de México y el rol de Brasil en general en estas crisis es fundamental. Así ¿Cuál es. debiera ser ese rol y cómo evalúa que ha sido hasta ahora? Bueno, hasta ahora ha sido lamentable, particularmente el de México, que sí se precipitó a reconocer ya los resultados electorales. Brasil ha sido mucho más cauteloso. De hecho, no ha habido un pronunciamiento abierto de Lula, conversó con el presidente Biden y salen básicamente a decir, exigimos una presentación de actas, una conciliación de los datos frente a lo que se anunció con participación de la oposición. Ya eso es un paso importante, pero estamos en momentos muy dramáticos en donde los acontecimientos corren muy rápido. Se requeriría más contundencia y más Ujú. exigencias para que las autoridades venezolanas recapaciten. ¿Qué le parece ver a Honduras y a Bolivia del lado de Cuba, Irán, Rusia, China, apoyando a Nicolás Maduro? Yo podría decir que no me extraña, viendo la trayectoria que han tenido con sus votos en algunos foros internacionales como la OEA. Es claro que más que la presidenta de Honduras, su esposo, ha sido cercano al régimen. Recordemos que cuando fue víctima de un golpe de Estado fue Chávez quien lo acogió y a partir de ahí se genera una relación muy personal. Y en el caso de Bolivia, tanto Evo como el presidente actual Arce han mantenido siempre una relación de colaboración con el presidente Maduro. Quisiera preguntarle respecto de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar su personal diplomático, pero además expulsar al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, con el agravante, además de que, por ejemplo, en la Embajada de Argentina hay refugiados políticos. Sí, bueno, una manifestación más
de que el régimen, y es de las cosas positivas que estamos viendo, se aísla internacionalmente aún más. Pero este aislamiento no basta. Es decir, la reacción frente a estos países que sí han tenido una posición más contundente no bastan. Aquí necesitamos que países como Brasil y México traten de intervenir y sin lugar a dudas también la Unión Europea. Esperar al mismo tiempo, insisto, que las fuerzas internas del chavismo se muevan presionando al régimen y que se abran algunos canales de comunicación entre la oposición y el gobierno. Sin decir esas palabras que mencionó el canciller chileno Alberto Van Claveren en entrevista con CNN Chile, él dijo que esta decisión de expulsar al personal diplomático era propia de regímenes dictatoriales. Le hicimos ver que era la primera vez que le escuchábamos llamar dictadura a Venezuela, al régimen de Venezuela, y dijo que lo que había ocurrido así lo ameritaba. Luego el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo sin mencionar la palabra dictadura que respaldaba todas las declaraciones del canciller Van Claveren. ¿Cómo ha visto ese episodio? Porque para muchos marca un hito, un cambio en el discurso que ya había sido crítico con Venezuela. Sin duda, pero yo quiero decir que Chile, el gobierno actual, y recalco el gobierno actual, los anteriores ya habían tenido una posición frente al tema, el gobierno actual precisamente destaca por venir de la izquierda latinoamericana, pero sí hay un contraste en la forma en que el presidente Boric, su canciller, han actuado frente al régimen de Venezuela, siendo mucho más claros, más vocales, más contundentes y hasta condenando los hechos, cosa que no hemos visto, insisto, de parte de los dos gobiernos o países más grandes, como es el caso de México y Brasil. Pero es importante llamar dictadura a un régimen como el venezolano, y ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque en nuestro país el Partido Comunista, que es parte de la alianza de gobierno, ha reconocido la validez del proceso en Venezuela, a la vez que ha pedido, sí, han pedido las actas, pero desde la perspectiva del presidente del Partido Comunista en nuestro país, él ha dicho que no tiene otra opción que reconocer los resultados que presente la institucionalidad venezolana. Y no les parece, ha dicho que a mucha honra no llaman dictadura a Venezuela. Y las palabras importan. Entonces yo le pregunto qué importancia tiene el denominar así al régimen de Maduro. Tiene una gran importancia, de nuevo insisto, particularmente viniendo del gobierno encabezado por el presidente Boric, y tiene un gran valor en tanto parte de los, digamos, de los aliados internos no necesariamente comparten esta posición. Me parece que es una posición valiente, es una posición necesaria y oportuna. Y es complejo cuando en un gobierno parte de los socios en temas como estos, porque no son temas de políticas públicas, son temas de principios, son temas de democracia, no comparten. Usted que fue presidenta de su país, si un socio en la interna no comparte la postura de la política exterior, aunque reconoce el Partido Comunista que la política exterior la dirige el presidente, eso también es verdad, ¿cuán complejo es para un gobierno tener esta división en un tema como este de política exterior? Mucho depende, ciertamente. Yo tiendo a creer que en este momento, para los países, el tema de la política exterior no necesariamente repercute tanto en los temas de gobernanza interna. Esa es un poco mi impresión. Veo que hay más márgenes que en el pasado, pero además siento que a medida que avanza el gobierno del presidente Boric, se le va sintiendo también ya una mayor independencia con respecto a sus aliados. Creo que es parte ya de la posición de quien va dejando un gobierno y más bien está pensando en su legado histórico. Y sin lugar a dudas yo creo que la historia le va a reconocer la independencia que él ha mostrado frente a otros aliados de izquierda dentro y fuera de Chile a la hora de defender la democracia. Laura Chinchilla, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Francia con esta conversación sobre la crítica situación que está viviendo Venezuela. Gracias, Mónica. Y en Conexión Global Prime tenemos el gusto de conversar con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para todos ustedes.
Quisiera primero preguntarle, además, Colombia, país limítrofe con Venezuela, ¿cuál es su opinión en términos generales de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela tras las elecciones? Bueno, hay una realidad que es clara y es que hay un presidente electo con unas mayorías abrumadoras, que es Edmundo González, quien con el liderazgo de María Corina Machado, de toda la resistencia democrática y pese a todas las adversidades, lograron consolidar un triunfo diáfano, que en segundo lugar quiere ser desconocido y prácticamente hurtado por parte del dictador Nicolás Maduro, y quieren ahora intimidar y presionar para mantenerse en el poder. Y creo que en tercer lugar lo que se requiere es una acción decidida de la comunidad internacional, donde primero se reconozca como presidente Edmundo González, no solamente basado en las encuestas a boca de urna, los estudios especializados, sino también las actas que fueron dadas a conocer por parte de cada uno de los veedores, observadores y testigos de la resistencia democrática, y que ese reconocimiento sea también una base de presión para el fin de la dictadura. Lo segundo, también que se aceleren todas las sanciones y judicializaciones pertinentes a Nicolás Maduro y su entorno más cercano, y también que haya un desconocimiento absoluto de lo que pretende Nicolás Maduro, y es convertirse en un gobernante legítimo. Hay que desconocer ese deseo y hay que mantener la presión sin compasión con ese régimen. Antes de ir de nuevo con la comunidad internacional, quisiera preguntarle, durante esta jornada Nicolás Maduro ha ido con un recurso ante la justicia en contra de los opositores, y el Parlamento, en el cual está el oficialismo, evidentemente ha además condenado la violencia, pero la violencia, dicen ellos, de la oposición en las manifestaciones a las que han convocado. A ver, primero hay que partir de la base que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Entonces, tanto el Congreso como la justicia hoy es servil a los intereses del dictador. Entonces, lo que quieren ahora es judicializar a María Corina Machado, a Edmundo González, a su equipo cercano, intimidarlos. Inclusive en este momento corren bastante riesgo en su integridad física, y ellos saben que en este momento han perdido total legitimidad ante los ojos del mundo, y lo que se requiere también es que las fuerzas militares de Venezuela se ubiquen al lado del pueblo, al lado de la gente, al lado del sentimiento mayoritario expresado en las urnas, y que contribuyan al fin de la dictadura, ya que se pueda iniciar una transición ordenada para que Edmundo González asuma como presidente legítimo del pueblo venezolano. Quisiera preguntarle, ¿qué prevé usted que va a pasar? Porque no tiene ningún organismo, la oposición, dentro de Venezuela donde reclamar. Por lo tanto, han llamado a manifestarse de manera pacífica en las calles. Y la pregunta es, ¿qué prevé usted que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, estamos viendo que hay algunos organismos y algunos presidentes que son serviles a la dictadura, que están hablando de reconteo, que están hablando de inclusive de realización de otras elecciones, que están hablando de mecanismos para dilatar y darle tiempo a la dictadura para que manipule el sistema electoral. Ese camino, por supuesto, tiene que ser rechazado. Es que no hay nada distinto a ver la evidencia disponible para darse cuenta que el ganador fue Edmundo González. Y el mundo lo que necesita hoy es reconocer a ese presidente legítimo de los venezolanos, como lo ha hecho el Perú y como esperamos que lo hagan otros países en las próximas horas y días. Eso es fundamental. Y también, de otro lado, lo que se requiere es que el marco de sanciones hacia Venezuela, pero en cabeza de Nicolás Maduro y su círculo más cercano, pueda retomarse a profundidad. No solamente que los indictments o solicitudes de llamado a la justicia de los Estados Unidos se puedan acelerar, sino también que la Unión Europea reclame a la Corte Penal Internacional que el proceso contra Nicolás Maduro, que viene a paso de tortuga, pueda también acelerarse, sobre todo ante esta violación flagrante de los derechos colectivos de todo un pueblo, que se suman a la sistematicidad de todos los delitos de lesa humanidad que ha venido perpetrando durante los últimos años. Pero si la comunidad internacional deja solo en este momento a Venezuela y al pueblo venezolano, lo que se viene es una crisis humanitaria, porque vendrá una nueva oleada de migrantes que habrán perdido toda la esperanza, y eso puede ser un tema que afecte la estabilidad de este hemisferio. Entonces yo creo que aquí el tema es estar al lado del pueblo venezolano, reclamar el fin de la dictadura y reconocer plenamente a Edmundo González como el único presidente legítimo que tiene Venezuela.
Quisiera profundizar en qué puede hacer la comunidad internacional y qué no. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, el ámbito de la Corte Penal Internacional es un ámbito de la legalidad de los derechos humanos y del derecho internacional, ¿no? Ese es un ámbito. Pero Sí, hay otros ámbitos... Sí, más que a ver si puedo terminar para preguntarle la diferencia. Entre quienes son opositores a Nicolás Maduro, incluso dentro y fuera de Venezuela, hay una visión más crítica respecto de sanciones económicas. Quiero saber qué piensa usted. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy golpeado, el pueblo venezolano. Entonces, ¿qué tipo de medidas usted valida y cuál cree que, más allá de su utilidad, no son buenas para el pueblo venezolano en la situación tan crítica que ya está? En primer lugar, yo creo que no se puede hablar de oposición en Venezuela, porque allá no hay una democracia plena y quedó en evidencia con este hurto grotesco que ha pretendido asestar Nicolás Maduro ante la evidencia abrumadora del triunfo de Edmundo González. Entonces, allá lo que hay es una resistencia democrática que tuvo que elegir a su candidata en un proceso sin el concurso de las instituciones, que fue inhabilitada, y fue inhabilitada también su sucesora, y también se apresaron sin orden judicial a varias personas cercanas a su entorno de campaña. Fuera de eso no se permitieron observadores internacionales, fuera de eso no fueron invitados al momento de procesamiento de datos por parte del Consejo Nacional Electoral, y fuera de eso promulgaron prácticamente una victoria sin haber revisado las actas, y eso todo era un robo que estaba prácticamente planificado. Entonces, aquí partamos de la base que esto no es un tema de gobierno y oposición. Aquí lo que hay es un fraude que es evidente ante los ojos del mundo, pero también ante los ojos del mundo la evidencia del triunfo contundente de Edmundo González. Yo creo que esa es una pauta para empezar cualquier reflexión. Lo segundo, cuanto a las sanciones tienen que aplicarse a Nicolás Maduro y su entorno más cercano. Y eso implica que todas las órdenes que hay judiciales en Estados Unidos por los vínculos contra él, contra Diosdado Cabello y otros miembros del Cartel de los Soles, pues pueda avanzar y avanzar con acciones puntuales. Segundo, que también se puedan congelar todos los bienes de ellos y de sus familias y también suspender todos los visados de ellos y de sus familias a los demás países de la comunidad internacional y donde también se pueda profundizar el aislamiento pleno de ese régimen, lo cual implica no solamente reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, sino también permitirle, sobre la base del ejercicio de esa legitimidad, de ser el único titular de todos los activos que tiene Venezuela en el mundo. Esto se tiene que dar rápidamente y tiene que haber una invitación también muy clara de la comunidad internacional a las fuerzas militares de Venezuela que o se ubican del lado de la gente y facilitan la transición ordenada para que Edmundo González asuma la presidencia, o también quienes están en la cabeza de esas fuerzas militares y se están prestando para este fraude también serán procesados ante distintas instancias de carácter internacional. Y en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro tiene un proceso que viene avanzando, hay evidencia muy clara de la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos y lo que se espera es que, así como hemos visto celeridad de la Corte Penal Internacional en otros casos, pues en este que ya lleva años lo que se requiere es una acción efectiva, una judicialización y una orden de captura internacional. Quisiera preguntarle cuál es su perspectiva como expresidente de Colombia, del actual mandatario que ha ido endureciendo el discurso, probablemente no lo suficiente como creo yo que usted me va a decir que debiera hacer, pero ha habido un cambio en el discurso. Lo último, hasta esta hora en que estamos conversando, tal vez después hay otras declaraciones, pero hasta esta hora lo último que escuchamos es que hay serias dudas respecto del resultado de las elecciones, dice el presidente Petro, y pide además un reconteo imparcial de los votos. ¿Qué opina usted? A ver, partamos de una base. Primero, ¿hay serias dudas? No, ahí no hay serias dudas. Ahí lo que hay es la evidencia de un fraude. Y hay un robo a la voluntad popular. Ahí no hay serias dudas sobre la legitimidad de Edmundo González como presidente de los venezolanos. Segundo, ¿por qué no califican a Nicolás Maduro como lo que es? Un dictador. Tercero, ¿están pidiendo reconteo? ¿Por parte de quién? ¿De los que no quisieron contar este pasado fin de semana y entregaron resultados sin soporte ni sustento? Es decir, están reclamando que le den más tiempo a la dictadura para que pueda manipular la información y los datos del sistema electoral
para que se perpetúe en el poder Nicolás Maduro. No, aquí lo que hay es, primero, un silencio cómplice de varios días y ahora tratar de acomodar las cosas para darle oxígeno al dictador, ganar tiempo, dilatar y permanecer en el poder. Entonces, aquí no podemos creer en cantos de sirena. Si realmente hay un compromiso con la democracia, lo que tiene que hacer Colombia es reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, tal cual lo hizo el Perú, y llamar a Nicolás Maduro como lo que es un dictador. Quisiera preguntarle cuál es su evaluación respecto de las consecuencias que tiene la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar a su personal desde 7 países, a su personal diplomático, evidentemente, y no pedir, sino que exigir y, por tanto, expulsar en 72 horas, ya el plazo ha corrido, digamos, a el personal diplomático de 7 países, entre ellos Chile. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y también desde la perspectiva de que en Argentina, por ejemplo, en la Embajada Argentina en Venezuela, hay refugiados políticos. Entonces, usted como expresidente, ¿en qué estatus quedan esas personas si es que se retira todo el personal? A ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Primero, darnos cuenta que lo que acá hay es una agresión, hay una violación de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales. Aquí hay una agresión constante, una intimidación que ha tratado de materializar Nicolás Maduro contra todo gobierno que piense distinto a él. Hemos visto una actitud gallarda de varios gobiernos, incluyo también a Chile, que no ha reconocido ese robo y que por el contrario ha reclamado que se respete la voluntad popular mayoritaria y abrumadora en favor de la resistencia democrática. Y lo que vemos es también la urgente necesidad por parte de la comunidad internacional de evitar de que se presente un baño de sangre, porque parte de las cosas que el régimen dictatorial quiere hacer es poner en riesgo la vida de María Corina y Edmundo González y también de personas cercanas a ellos, como lo vimos ayer con uno de los secuestros a una de las personas cercanas a la resistencia democrática. Entonces, aquí no podemos tener ambivalencias, no podemos seguir viendo una tragedia humanitaria de esta naturaleza y creer que estas cosas se resuelven solamente a base de declaraciones. Acá se requiere pasar una actitud ofensiva en materia de sanciones y un llamado también a las fuerzas militares de Venezuela que o se ubican del lado del pueblo, de la democracia, del derecho, de la legitimidad y de la legalidad, o también las cabezas de esas organizaciones al servicio de la seguridad, que en este caso estarían al servicio de la narcodictadura, tendrán consecuencias también ante la justicia internacional. Cierro preguntándole lo siguiente, no lo que usted quisiera, sino lo que cree que va a pasar respecto de una eventual ola migratoria. Y se lo pregunto porque esto es algo que es un fenómeno que afecta a todo el continente, pero como país limítrofe, obviamente que Colombia es el que más ha recibido estos venezolanos en diáspora que han tenido que huir de la dictadura venezolana. Entonces le pregunto, ¿usted cree, no qué quiere, sino usted cree que va a haber, si es que finalmente se afirma el régimen, una ola migratoria que afecte a varios países del continente? No tengo la menor duda que si este robo se consuma y la comunidad internacional no es efectiva para derrocar a la dictadura, lo que se viene es una nueva ola migratoria de millones de personas que habrán perdido la esperanza. Por eso es ahora o nunca que la comunidad internacional tiene que asumir llevar al final la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Este no es un momento de ambivalencias, ni de dubitaciones, ni de repetir elecciones, ni de empezar a hablar de extender tiempos para conteos. No, aquí hay una evidencia clara. Ganó Edmundo González. Reconózcanlo como presidente y acorralen al dictador con el apoyo de la comunidad internacional, del pueblo y de la fuerza militar. Una duda para puntualizar antes de cerrar. Desde el punto de vista de la interpretación que usted hace del derecho internacional, cuando estas personas huyen de Venezuela, por ejemplo, si es que se produjera lo que estamos conversando, que se afirma el régimen y empiezan a salir personas huyendo de Venezuela, ¿deben ser aceptadas como refugiados en los distintos países a los que intenten llegar? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Yo nunca utilicé el término refugiado. ¿Ya? Porque el término refugiado tiene una connotación en los territorios donde prácticamente tienen que estar confinados entre quienes están compartiendo esa tragedia. Y eso puede ser muy grave toda vez que son personas que están huyendo para no regresar, y no regresar porque han perdido todo.
Entonces nosotros fijamos una postura en su momento que fue otorgar el estatuto de protección temporal por 10 años, pleno ejercicio de todos los derechos con la excepción de los derechos políticos, y son personas que han logrado insertarse hasta ahora exitosamente, la gran mayoría, a la vida laboral, a la vida social, y han podido recuperar su esperanza de vida. Pero hay que tener una cosa muy clara. Ya el continente prácticamente ha llegado al máximo de su capacidad de absorción de estos migrantes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ver una tragedia creciente o obrar donde está el tumor, que es sacar al dictador, y mucho más cuando ya hay un presidente legítimo que es Edmundo González? Ese es mi llamado a la comunidad internacional. Iván Duque, expresidente de Colombia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un saludo muy especial para ustedes. Hasta luego.